Hoy vamos a concluir ya la última parte del viaje del Papa Francisco a Fátima. Va a ser la cuarta y, como os decía, la última. Y va a dar bastante de sí con bastante lectura, pero sobre todo lectura sumamente interesante, no solo por lo que pasó, sino por lo que tiene que venir en un futuro muy cercano. Pues damos inicio a esta última parte del Papa Francisco con una imagen de portada que en definitiva es el resumen de lo que allí fue a hacer. Ponerse delante de la Virgen con tantas flores de las que veis aquí, rosas, y que por supuesto implicaba todo un gran mensaje que ya hemos ido viendo. Pero vamos a ver aún bastantes más cosas. Ahora ya, cuando el Papa regresaba hacia Roma, y ya sabéis que es característico que precisamente en el viaje de regreso del avión, allí donde ha ido, tiene una rueda de prensa. Vamos a verla íntegra porque hay cosas que nos van a llamar mucho la atención. Francisco responde sin red a todas las preguntas que le formulan los periodistas. Este es el texto íntegro, vamos a verlo. ¿Qué es lo que queda ahora para la Iglesia y para el mundo entero de las apariciones de Fátima? ¿Y qué se puede esperar sobre el encuentro con Trump del 24 de mayo? Recordemos, hoy tenemos día 23 de mayo. Mañana, precisamente, habrá este encuentro entre Donald Trump y el Papa en el Vaticano. Y Donald Trump proviene ¿de dónde? De Israel. Y ha hecho cosas interesantes que veremos en las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Pero, ¿por qué toda esa gira? Ya lo veremos. Pero atención a lo que ahora le preguntan. Y sobre todo, recordemos, hoy mismo, nos hemos levantado todos con una noticia que aconteció ayer por la noche. Y era precisamente ese ataque, otra vez dicen suicida, ahora parece ser que no era suicida, según dicen algunos, en Manchester, en Gran Bretaña, y día 22, precisamente, hacía un mes del anterior atentado. Otra vez esa casualidad de poner en 22 un atentado. Ya sabéis, o son 11 o son 22, qué curiosa costumbre. Será que no hemos hablado veces ya de esto. Pues bien, vamos ahora a lo que le formulan como pregunta y veremos qué responde él. Fátima es un mensaje de paz llevado a la humanidad por tres grandes comunicadores que tenían menos de 13 años. La canonización de los pastorcillos fue una cosa que al principio no estaba planeada, porque el proceso sobre el milagro procedía lentamente. Después llegaron las pericias y para mí fue una gran felicidad. El mundo puede esperar la paz. Curioso, lo que dice. El mundo puede esperar la paz. Cuando la Biblia nos dice que dirán paz, paz, y no hay paz. Y con todos yo hablaré de paz. Antes de abordar el vuelo en Roma, recibí a los científicos de diferentes religiones que participaron en un congreso en el Observatorio Vaticano.
Un ateo, sin decirme de qué país venía, me saludó así: yo soy ateo, le pido un favor, dígale a los cristianos que amen más a los musulmanes. Este es un mensaje de paz. Bueno, ya veis qué va introduciendo aquí. Unos y otros, todos van a ir juntos por el mismo rasero, y el Papa, en tema científico, también está acoplando allí hasta los mismísimos ateos. Y, cómo no, esa situación entre mundo islámico y mundo cristiano, entre comillas, con esas tensiones, esas guerras y demás, pues la gente busca esa paz, la necesita. En fin, el ecumenismo viene servido, sobre todo cuando haya una cierta aparición, aún más. Usted ayer habló sobre derribar los muros, pero dentro de algunos días se encontrará con un jefe de Estado, el presidente Trump, que quiere construir muros y que no piensa lo mismo que usted, por ejemplo, sobre el clima y sobre los migrantes. A pocos días de esta audiencia, ¿cuál opinión tiene sobre las políticas del presidente estadounidense y qué espera del encuentro con él? Nunca me hago un juicio sobre una persona sin escucharla, creo que no lo debo hacer. De nuestro coloquio saldrán las cosas, él dirá lo que piensa y yo diré lo que pienso. Sobre los migrantes, ustedes saben muy bien qué pienso yo. Siempre hay puertas que no están del todo cerradas. Hay que buscar las puertas que por lo menos estén un poco abiertas. Hay que entrar y hablar sobre lo que existe en común y seguir adelante paso a paso. La paz es artesanal, se hace cada día. También la amistad entre las personas, el conocimiento mutuo, la estima recíproca es artesanal, se hace cotidianamente. Respeto por el otro, decir lo que se piensa sinceramente. Y ahora, después de leer esto, en retrospectiva de unos días, precisamente hoy que Donald Trump ha estado en Israel, al igual que ayer, y ya decían que por primera vez parece ser que puede llegar a conseguirse esa paz entre unos y otros en ese lugar. ¿Será así? Ahora Trump está apareciendo también como alguien que pone la paz, mientras, eso sí, vende millones y millones de dólares en armamento a Arabia Saudita, Qatar y demás. Ya lo veremos en las noticias. ¿Espera que después del encuentro el presidente Trump suavice sus políticas? Este es un cálculo político que no me permito hacer, y saben que a nivel religioso no hago proselitismo. Suena chiste, ¿eh? Usted en Fátima se presentó como obispo vestido de blanco, con las mismas palabras que usó Sor Lucía en el Tercer Secreto. Hasta ahora se aplicaban a Juan Pablo II, al atentado que sufrió, a los mártires del siglo XX. ¿Qué significa ahora? La oración a la Virgen que contenía esa expresión no la compuse yo, la hizo el santuario de Fátima. Hay una relación entre el obispo de blanco, la Virgen vestida de blanco, el blanco de los niños inocentes por el bautismo. Creo que literalmente trataron de expresar con el blanco ese deseo de paz, de inocencia, de no hacer la guerra al otro. El entonces cardenal Ratzinger explicó todo claramente sobre el Tercer Secreto. Ya veis cómo ahora dice aclarar lo que ya vimos en la anterior conferencia, que parece ser que iba por otros derroteros. Y aquí vemos una instantánea precisamente de cuando él era joven. El 13 de mayo es un día particular para usted, porque en 1992 el nuncio Calabresi le anunció su nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires. ¿Ha relacionado alguna vez este hecho con Fátima? ¿En estos días ha pensado en ello? No he pensado en la coincidencia. Solamente ayer, mientras rezaba delante de la Virgen, me acordé de que el 13 de mayo de hace 25 años recibí la llamada del nuncio que me anunciaba el nombramiento. A la Virgen le pedí perdón por mis errores y también por mi mal gusto al elegir a la gente. Qué casualidad que todo vaya siendo en días 13, ¿eh? La fraternidad San Pío X tiene una gran devoción por Fátima. Se habla de un acuerdo en breve y algunos se imaginaban un anuncio hoy. ¿Se llevará a cabo este acuerdo? ¿Y cuál es para usted el sentido de esta reconciliación? ¿Volverán con triunfalismo? Descartaría cualquier forma de triunfalismo. Hace algunos días, la Feria 4, el Congreso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estudió un documento y este texto todavía no me ha llegado. Las relaciones actuales son fraternas. El año pasado di la dispensa para la confesión a todos sus sacerdotes y una forma de jurisdicción para los matrimonios. Pero ya desde hace tiempo para sus problemas, para los casos que deben ser resueltos por la Congregación para la Doctrina de la Fe, por ejemplo, los casos de abusos, los están sacando adelante con los dicasterios vaticanos. Con Monseñor Fellay tengo una buena relación, he hablado varias veces con él.
A mí ni me gusta apresurar las cosas, sino caminar y caminar, luego se verá. Para mí no es un problema de vencedores o vencidos, sino de hermanos que dan pasos adelante. Fijaos una vez más cómo va hacia el ecumenismo con estas personas que no están en la misma sintonía que el Vaticano exactamente. ¿Evangélicos y católicos pueden hacer un trayecto juntos? ¿Podrán participar en la misma mesa eucarística? Se han dado grandes pasos. Pensemos en la declaración sobre la justificación. Desde aquel momento el camino no se ha detenido. El viaje a Suecia fue muy significativo. ¿Os dais cuenta cómo todos los viajes están más que bien planificados para ir buscando un objetivo? Es paso a paso lo que él está diciendo, y lo están haciendo muy bien. También por el ecumenismo del camino, del caminar juntos con la oración, con el martirio, con las obras de caridad y misericordia. Y allí Cáritas luterana y católica hicieron un acuerdo para trabajar juntos. Dios es el Dios de las sorpresas, no debemos detenernos nunca, debemos rezar juntos, ofrecer testimonio juntos, hacer las obras de misericordia juntos, afirmar que Jesús es el único Salvador y que la gracia solo viene de Él. Los teólogos seguirán estudiando, nosotros seguimos adelante con el camino. Una vez más, el ecumenismo trabajándose a la perfección. Y además por la ayuda a los demás, cómo no, a los necesitados. En Fátima hemos visto un gran testimonio de fe popular, la misma que se ve en Medjugorje. ¿Qué piensa sobre las apariciones y sobre el fervor religioso que han suscitado, puesto que decidió nombrar a un obispo delegado para los aspectos pastorales? Ya sabéis que allí también se habla de apariciones. Todas las apariciones o las presuntas apariciones pertenecen a la esfera privada, no son parte del magisterio público ordinario. Para Medjugorje, Benedicto XVI instituyó una comisión presidida por el cardenal Ruini. Yo recibí el resultado. Estaba compuesta por buenos teólogos, obispos y cardenales. La relación de la comisión es muy buena. Había algunas dudas en la Congregación para la Doctrina de la Fe y el dicasterio consideró oportuno enviarle a cada uno de los miembros de la Feria 4, la reunión mensual de la Congregación, toda la documentación, incluso los pareceres contrarios a la relación Ruini. Yo recibí la notificación un sábado ya tarde. No me pareció correcto. Era como subastar la relación Ruini, que está muy bien hecha. El domingo por la mañana, el prefecto de la Doctrina de la Fe recibía una carta en la que le pido que envíe a la Feria 4 esas opiniones en contra, que me las envíe a mí personalmente. Estos pareceres fueron estudiados, todos, subrayo, todos. La relación Ruini afirma que hay que distinguir las primeras apariciones, cuando los videntes eran chicos, y dice que hay que seguir investigando esas. Sobre las presuntas apariciones actuales, la relación presenta sus dudas. Yo personalmente soy más malo, prefiero a la Virgen Madre que a la Virgen que se vuelve encargada de una oficina de telégrafos y envía un mensaje cada día. Y estas presuntas apariciones no tienen tanto valor, esto lo sigo como opinión personal. Hay quienes piensan que la Virgen dice: venga, en ese día tal, a tal hora, le voy a dar un mensaje a ese vidente. Luego, tercer punto, está el hecho espiritual y pastoral, el nudo de la relación. Gente que se convierte, que encuentra a Dios, que cambia de vida. Y esto no gracias a una varita mágica. Este hecho no se puede negar. Ahora, para ver esto, nombré a un buen obispo, Monseñor José, que tiene experiencia para ocuparse de la parte pastoral. Al final se dirá algo. ¿Os dais cuenta? Ellos, en definitiva, no se muestran diciendo esas apariciones son totalmente ciertas, puede ser las primeras sobre todo que fueran así, las posteriores están más en duda, pero es innegable, hay conversiones, hay cambios. ¿Y por qué? Pues que se producen porque la gente va a esos lugares, invoca a la Virgen de tal lugar y son sanados milagrosamente. Y también se convierten espiritualmente. Bueno, pues aparte de esto, están recibiendo muchísimo dinero con todo ese movimiento de gente que va a estos lugares en peregrinación, pues evidentemente ya les va bien. No terminan de declararse de una forma u otra aún, pero mientras van haciendo, eso siempre les conviene, ¿verdad? Y la gente, ¿qué está haciendo? Convirtiéndose a través de ¿qué? De sensaciones, de sentimientos, de emociones. Evidentemente, Satanás trabaja muy bien en ese aspecto. ¿Por la doctrina? Evidentemente no. Claro, a Satanás la doctrina, ¿cómo que no? Las ONG que salvan a los migrantes en el Mediterráneo han sido acusadas de contubernio con los traficantes de hombres. ¿Qué piensa?
Leí en el periódico que existía este problema, pero todavía no conozco los detalles. Por esto no puedo expresar opiniones. Espero que sigan adelante y que surja toda la verdad. Bien, esto lo vamos a tratar en las noticias de actualidad. Se ha destapado que hay ONGs que trabajan también acusadas de complicidad con esa mafia de traficantes de hombres que huyen de sus países, o no, pero que van hacia Europa buscando, teóricamente, todos una vida mejor. Y a partir de aquí, ahora se destapa que hay ONGs que tienen esos tratos de cobro con mafias. Y claro, nadie sabía nada, ¿eh? Hasta ahora se ha destapado qué cosas. Bueno, él dice que no sabía nada de esto. Mary Collins es el último miembro que ha renunciado a la Comisión para la Tutela de los Menores y explicó que lo había hecho porque los oficiales en el Vaticano no ponían en práctica los consejos de la Comisión. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué se está haciendo para que se pongan en práctica? De esto estuvimos hablando también, de esta señora que renunció a estar en esos procesos que se están haciendo para ir contra las agresiones por parte de gente del clero hacia, en tema sexual, sobre todo, hacia los indefensos en un principio. Bien, pues esa señora se hartó de ver que no se avanzaba y se fue, aunque dijo que seguiría colaborando, etcétera, etcétera. Pues mirad ahora la respuesta a todo esto. Mary Collins me explicó bien la cosa. Hablé con ella, una buena mujer. Seguirá trabajando en la formación con sacerdotes sobre este punto. Hizo esta acusación y tiene un poco de razón, porque hay muchos casos retrasados. Retrasados porque se amontonaban ahí. En este tiempo se tuvo que hacer la legislación. Hoy casi en todas las diócesis hay un protocolo que seguir. Los informes se hacen bien, es un progreso grande. Es curioso, hasta ahora dicen que no hacen esto. Tantísimos cientos de años haciendo las aberraciones que han hecho y siguen haciendo, y ahora teóricamente todo esto lo están controlando, pero claro, tienen tantos casos acumulados que van despacio, les falta gente para esto. Veremos más noticias asociadas a esto y también en las noticias de actualidad, porque veréis si realmente esto está funcionando o es otra camama para tener entretenidos al personal, ¿eh? Y desde luego es realmente indignante. Pero en fin, aún hay tantos católicos que se siguen tragando todo esto, como si nada. Qué lástima. Hay poca gente, se necesita más personal capaz de seguir esto. El secretario de Estado y el cardenal Müller están buscando personal. Se cambió el director de la oficina disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era muy bueno, pero estaba un poco cansado y volvió a su patria para hacer el mismo trabajo. El nuevo es un irlandés, Monseñor Kennedy, muy bueno y eficiente, y esto ayudará bastante. Y luego hay un problema. A veces los obispos envían los casos, si el protocolo está bien, pasa inmediatamente a la reunión de la Feria 4, de lo contrario debe volver atrás y por esto se piensa en ayudas continentales, 1 o 2 por continentes, pretribunales o tribunales continentales. Cuando la Feria 4 reducía a un sacerdote al estado laico, si él apelaba, el caso era estudiado por la misma Feria 4. Creé otro tribunal y puse a la cabeza a una persona indiscutible, el arzobispo de Malta, Scicluna, entre los más fuertes contra los abusos. Si se aprueba la primera sentencia, se acabó el caso. El sacerdote solo tiene la posibilidad de apelar al Papa para pedir la gracia. Nunca he firmado una sola gracia. Mary Collins tiene razón, pero nosotros estábamos en la calle, hay 2000 casos amontonados esperando. 2000 casos. Y estos son los denunciados, ¿eh? Y todos los otros. En el católico Portugal se instituye el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto, así como la eutanasia. Esto le preguntan. Es un problema político y de la conciencia católica que a veces no es de pertenencia total a la Iglesia. Detrás de esto está la falta de una catequesis bien hecha. Hay zonas, en Italia y en América Latina, por ejemplo, en las que son muy católicos y al mismo tiempo anticlericales y comecuras. Me preocupa, pero le digo a los sacerdotes que es el clericalismo lo que aleja a la gente. El clericalismo es una peste en la Iglesia. Mirad por dónde sale ante esta pregunta. Y lo curioso es que está hablando de un país donde el presidente es precisamente un católico fiel servidor del Papa, entre otras cosas. Y las leyes están yendo hacia otro derrotero de lo que oficialmente expresan ellos caras al público. Como siempre, ese extraño doble juego, ¿eh? Bien, terminamos esa entrevista y precisamente vemos esto. El Vaticano tenía 2000 casos de abusos sexuales atrasados.
Desde luego no son pocos, son muchos. Y lo triste es que, como siempre, esto va avanzando lentamente y tantas personas después se quedan insatisfechas con los resultados. Bien, ya en Roma, ¿qué tenía que hacer el Papa? Pues lo de siempre. El Papa Francisco agradece por su viaje a Fátima en Santa María la Mayor. Va allí antes de partir. Al regresar, vuelve también allí a ofrecerle su viaje, su triunfo a Satanás. Según informó la sala de prensa de la Santa Sede por medio de un comunicado, el Santo Padre rezó en silencio durante más de 20 minutos y luego ofreció a la Virgen una corona de rosas blancas. Ya estuvimos viendo de dónde viene toda esta cuestión, ¿eh? Las rosas blancas, ya lo veis, asociado todo a Fátima, asociado por tanto a los 13 y a tanta cosa más. Regina Caeli, canonización de Francisco y de Jacinta de Fátima, una llamada al cuidado de los niños. ¿Y qué sucedió? Pues mirad esto, ayer por la tarde volví de mi peregrinación a Fátima, saludemos a la Virgen de Fátima. Primero ya veis que la despidieron con pañuelitos blancos, ¿eh? Lo recordáis bien esa imagen, ¿eh? Pues ahora saludemos a la Virgen de Fátima. Y nuestra oración mariana de hoy toma un significado particular, cargado de memoria y de profecía para quienes miran la historia con los ojos de la fe. Ya veis, cargado de memoria, que es cuestión pasada, pero también de profecía, que quiere decir cuestión futura. Una vez más nos está diciendo que algo referente a tema Fátima tendrá que ver con el futuro. Ya estuvimos hablando de esto, ¿eh? En Fátima me he sumergido en la oración del santo pueblo fiel, oración que fluye desde hace 100 años como un río, para implorar la protección materna de María sobre el mundo entero. Demos gracias al Señor que me ha concedido ir a los pies de la Virgen Madre como peregrino de esperanza y de paz. La Virgen Madre, es curioso, ¿eh? Lo mismo que le decían a Semiramis. Y doy gracias de todo corazón a los obispos, al obispo de Leiria Fátima, a las autoridades del Estado, al presidente de la República y a todos aquellos que han ofrecido su colaboración. Y así todo el mundo a los pies de la Virgen. También he querido proponer a toda la Iglesia de tomar como cargo el cuidado de los niños. Su santidad no es consecuencia de las apariciones, sino de la fidelidad y del ardor con los cuales han respondido al privilegio de poder ver a la Virgen María. Después del encuentro con la bella dama, ellos la llamaban así, rezaban frecuentemente el rosario, haciendo penitencia y ofreciendo sacrificios para obtener el fin de la guerra y por las almas que más necesidad tenían de su misericordia. Ofrecían sacrificios para esto. Qué cosas, ¿no? En nuestros días también hay tanta necesidad de oración y de penitencia para implorar la gracia de la conversión, para implorar el fin de tantas guerras por todo el mundo que se extienden cada vez más, lo mismo que el fin de tantos conflictos absurdos, grandes y familiares, pequeños, que desfiguran el rostro de la humanidad. ¿Os dais cuenta una vez más esa asociación de hace 100 años, situación de guerra mundial, y ahora haciendo lo mismo, pedir oración y penitencia como hace 100 años por esa guerra que se estaba cursando, la Primera Guerra Mundial, ahora que, como él ya dice, estamos en Tercera Guerra Mundial. Pero cuidado, que dice que iba por partes, pues ahora añade algo más, dice que se va extendiendo cada vez más. Atención, porque está diciendo el cumplimiento de Daniel 11, versículos finales, que tantas veces hemos dicho y que aún hay tanta gente, y por desgracia tantos adventistas que siguen desechando. En sus propias palabras se denota que la interpretación profética que dijimos es totalmente correcta, tal como tenían los pioneros adventistas, que por desgracia ahora han desvirtuado los nuevos que van subiendo a dirigir las situaciones en plan teológico, y que el pobre pueblo que no sabe nada de esto porque se han ido incorporando, se quedan sin luz respecto a los tiempos actuales y sin saber que esto señala que Cristo vuelve muy, pero que muy pronto. Dejémonos guiar por la luz que viene de Fátima, que el corazón inmaculado de María sea siempre nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino que nos conduce a Cristo. ¿Así? ¿Desde cuándo necesitamos todo eso para ir a Cristo? Increíble. Bueno, pues como en la Biblia eso no aparece ni nos lo pueden demostrar, una vez más
Esto es una mentira. Así de claro. Bíblicamente esto es mentira. Que sea tradición de la Iglesia y que se incorporó posteriormente, muy bien, pero esto no es bíblico, es antibíblico por excelencia. Una vez más, a ver si despertamos, que ya va tocando. Que lo que nos estamos jugando es la salvación y no podemos perder el tiempo con cosas falsas. Noticias complementarias a todo esto. Atención, porque esto no es de ahora, tiene años. Murió Sor Lucía, la última testigo de las apariciones de Fátima. Y mirad qué curioso, porque este artículo estaba escrito el 13 de febrero de 2005. Y decía así: Sor Lucía, la última superviviente de los 3 pastorcitos a quienes la Virgen María se les apareció en Fátima, Portugal, falleció hoy a los 97 años de edad. Su tránsito a la casa del padre ocurrió un día 13, como el que en mayo de 1917 marcó su histórico encuentro con la Madre. ¿Qué os parece? Mira por dónde, otra casualidad. Va y se muere un día 13. Bueno, claro, es que está todo lleno de casualidades. Pues quizás la gente ya debería empezar a pensar cómo hay esa extraña correlación entre el 13, el Vaticano y sobre todo asociado a la Virgen María. Ya estuvimos hablando de esto con el tema de la verdadera historia de los jesuitas y que muchos se enfadaban por decir estas verdades, pero es que aún hay personas que ni viendo quieren creer y aceptar el porqué de todo ello. Cuando el 13 ya sabemos qué significa, era un número divino. Las 12 tribus más Jehová o Yahvé, los 12 discípulos más Jesús. El 13 era un número totalmente divino. ¿Y qué hizo Satanás? A aplicárselo a él. Como siempre, no inventa nada. Lo coge y se lo queda para él, desviando de la realidad. ¿Y a qué lo aplicó? Pues a la Virgen. Porque la Virgen, ¿a qué va asociado esas apariciones? Evidentemente no a Dios, sino ¿a qué? A tema satánico. Y aún hay personas que no quieren darse cuenta ni con esto. Bueno, pues mirad esta otra cuestión. Hace 36 años, San Juan Pablo II salvó de morir gracias a la Virgen de Fátima. Sí, se salvó de morir, dice él, o dijo él, gracias a la Virgen de Fátima. Este artículo estaba escrito precisamente este 13 de mayo de este año. Dice: un día como hoy, hace 36 años, San Juan Pablo II se salvó de morir en el día en que la Iglesia celebra a la Virgen de Fátima. Cuando el Santo Padre recorría la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil saludando a los peregrinos, fue herido gravemente de bala por los disparos del turco Ali Akka. Esto los más jóvenes evidentemente no lo recordarán, pero mirad, una vez más, qué casualidad, era un día 13. Y mirad qué llegan a contar respecto a todo esto. Le pegaron 4 tiros. Las balas lo alcanzaron, 2 de ellas se alojaron en su intestino, otra impactó en su brazo derecho y la 4ª bala en la mano izquierda. Mirad qué va diciendo aquí. Durante su etapa de convalecencia, San Juan Pablo II estudió al detalle los informes de las apariciones de Fátima y al año del atentado viajó por primera vez a Fátima, en Portugal, para agradecer a la Virgen su intervención para la salvación de mi vida y el restablecimiento de mi salud. En diciembre de 1983, el santo visitó y perdonó en la cárcel a Akka, quien expresó: ¿por qué no murió? Yo sé que apunté el arma como debía y sé que la bala era devastadora y mortal. ¿Por qué entonces no murió? ¿Por qué todos hablan de Fátima? En 1984 el Papa Wojtyła formalizó su devoción y agradecimiento a la Virgen donando al santuario de Fátima la bala que le extrajeron y que fue engarzada en la aureola de la corona de la imagen, como ya dijimos en estas conferencias. La faja blanca que el pontífice llevaba el día del atentado fue donada al santuario mariano polaco de Jasna-Góra, cuya Virgen es venerada desde hace siglos por sus compatriotas como símbolo de la unidad nacional. En 2001 la justicia italiana extraditó a Turquía a Ali Akka, después que San Juan Pablo II intercediera por él ante el presidente de Italia. Akka había pasado 20 años en una cárcel del país. Y ahora vamos a ver un vídeo donde nos muestran esas imágenes y nos explican un poco toda esta cuestión.
Pues bien, ya habéis visto, sobre todo los más jóvenes que desconocíais quizás esto, no habéis visto nunca imágenes de este tipo y esta historia, pues vale la pena que tengáis esa historia precisamente presente para ver esas extrañas casualidades que hicieron un panorama de cambio radical en el mundo, porque esto fue una noticia que corrió y todos los telediarios por todas partes y que suscitó después muchas más cosas. Pero ya veis, todo siempre en ese famoso día 13. Fátima, peregrinación al Carmelo de Sor Lucía. En 19 cajas lacradas, 15.483 documentos destinados a Roma para el proceso de canonización. Ya sabéis, hacía falta también algo así para Sor Lucía. El proceso diocesano de beatificación de Sor Lucía, atención ahora una vez más a los numeritos, concluyó hace 3 meses, el 13 de febrero de 2017, en el 12º aniversario de su nacimiento para el cielo. Los documentos reunidos desde el inicio del proceso, el 30 de abril de 2008, son 15.483 páginas, sigiladas con lacre rojo en 19 cajas por un notario y luego enviadas a Roma a la Congregación para las Causas de los Santos. ¿Sabéis? El proceso se terminó precisamente un 13 de febrero. ¿Y qué quiere decir esto? Si hace 12 años de ese nacimiento para el cielo, para que la canonizaran, ¿será que el próximo año, en 13, también de algún mes parecido, o por ahí, se va a producir eso oficialmente? Bueno, tiempo al tiempo. Estos documentos representan el trabajo de 2 obispos, 2 postuladores, 3 vicepostuladores, 8 personas de la Comisión Histórica y 61 testigos, entre ellos un cardenal, 4 obispos y 34 laicos. El acto de clausura de este proceso, ardientemente deseado por muchas personas del mundo católico, fue presidida por el obispo de Coimbra, el obispo Virgilio Antunes, quien agradeció a todos los involucrados en el proceso de beatificación. El postulador, el padre carmelita Romano Gambalunga, citó la bienaventuranza de los puros de corazón. Lucía era una de ellos, una mujer de corazón puro, con una gran tarea durante el siglo XX, una personalidad caracterizada por su fe, por la grandeza y su humildad, su sencillez, que permitió ser guiada por su libertad espiritual a la luz de la oración y en la alegría de saber la gracia de Dios, ya que a la edad de 10 años Lucía tenía esta conciencia de estar en Dios. La fase romana del proceso de beatificación ha comenzado y se debe hacer referencia a la revisión de las virtudes humanas y cristianas de la hermana Lucía, a la luz de sus muchos escritos, incluyendo su extensa correspondencia y de los testimonios. Si la revisión concluye con un decreto aprobado por el Papa que reconoce el carácter heroico de sus virtudes, ella será proclamada venerable. Si a continuación se verifica un milagro por su intercesión, ella podrá ser beatificada. Con la apertura de la fase romana, la Iglesia permite la distribución de las primeras reliquias llamadas de segundo grado, del tejido utilizado por Sor Lucía para devoción personal, pero sin veneración pública. Ya veis, como siempre, cómo les encantan los objetos para ser venerados, ¿eh? Un memorial se estableció cerca de Carmelo, con algunos objetos personales utilizados por Sor Lucía. Su primer rosario, la cinta que estaba utilizando en el momento de las apariciones, además del manuscrito original de su primer libro, su capa blanca y su hábito marrón de carmelita, sus trabajos bordados con oro, fotos, su máquina de escribir, la bolsa de la correspondencia, con la última, una copia del fax recibido de Roma el día antes de su muerte, en la que San Juan Pablo II, ya muy enfermo, le expresó su afecto y oración. Ella le había enviado su bastón con el cardenal Tarcisio Bertone, con el deseo de que pudiera caminar, y el Papa bromeaba sobre el bastón de Sor Lucía. Juan Pablo II le regaló un rosario que se puede ver en el memorial y tuvo un vínculo especial con Fátima y Lucía, particularmente desde el atentado del 13 de mayo de 1981. Y envió al futuro cardenal Tarcisio Bertone, entonces número 2 de la doctrina de la fe,
para consultar la exactitud de la interpretación del tercer secreto y sobre su integridad antes de su publicación en 2000. A lo que Lucía respondió sí, y para verificar si la consagración del mundo al Inmaculado Corazón del 25 de marzo de 1984 había respondido al pedido hecho por la Madre de Dios, a lo que Lucía respondió nuevamente sí. Cuando Bertone señaló que algunos decían que había otro secreto que ella dijo, no conozco ningún otro. Y se sorprendió que pudieran pasar tanto tiempo buscando lo que no existe, en lugar de preocuparse de poner en práctica los mensajes bien conocidos de la Virgen. Una vez más, se reafirmaban en esos tres secretos tal como habían sido redactados, tal como se habían dicho, interpretado, y que la cuestión se quedaba así. Y eso ha ido moviendo ríos de tinta y documentales y informaciones y tantas cosas más a raudales. En fin, ya sabéis, esas cosas misteriosas que tienen esas apariciones. Y sus mensajes, claro. Francisco a los militares: la paz es un don que hay que pedir a Dios. Mensaje a la 59 Peregrinación Militar Internacional de los Capellanes Militares Católicos del 19 al 21 de mayo en Lourdes. Ya veis, esto también va asociado ¿a quién? Pues a otra aparición de la Virgen, esta vez en Lourdes. Y de todo de lo que se trata, de qué se habla, pues siempre de esa paz. Mirad también esto. 13TV bate récords de audiencia con la canonización de Jacinta y Francisco en Fátima. Y la edición especial de Periferias con Ana Medina obtuvo un 6,1% y la Santa Misa de canonización alcanzaba el 6,6% de share. Cerca de 300.000 espectadores estuvieron siguiendo el sábado la programación especial de 13TV con motivo de la peregrinación del Papa a Fátima. ¿Cuánta gente, sin saber la verdad, está siendo arrastrada a todos los conocimientos de esos misterios de Babilonia y creen tan inocentemente que eso viene todo de parte divina? Una lástima. Si toda esta gente supiera la verdad, ¿cuántos de ellos reaccionarían y dirían: ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos creyendo? Por desgracia, yo diría que muchos de ellos no tienen ni idea. Claro que la culpa es nuestra por no decir las cosas suficientemente, ampliamente, para que todo el mundo se entere y se haya enterado ya. Este es un grave problema que el pueblo de Dios sigue arrastrando, que en vez de estar denunciando todas las cosas y llevando a la gente al conocimiento auténtico de la palabra de Dios, perdamos el tiempo tantas veces y cada vez vayamos dejando de lado el dar el mensaje claro y definitivo a este mundo que tanto lo necesita y que está a punto de perecer. Podemos decir, claro, ellos también pueden tener su Biblia y pueden leerla. Los católicos normalmente no están educados para leer la Biblia, estudiarla a fondo. Están educados para creer lo que les dicen sus dirigentes. Por desgracia, lo mismo está pasando ya en el mundo protestante. Cada vez sus Biblias son menos leídas, y ya no digamos también en el mundo adventista. Es una auténtica pena. Cualquier persona debería afianzarse plenamente en los textos de la palabra de Dios y dejarse de tradiciones, dejarse de perder el tiempo, dejarse de hacer caso a dirigentes que los llevan a la perdición. Si ellos mismos oraran y pidieran a Dios iluminación en el conocimiento de su palabra, de cuántos errores se saldrían. Ahora vamos a ver otra cuestión, y en México. Gobernador mexicano consagra su estado a Dios. Durante una ceremonia religiosa, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se encomendó a Dios y pidió perdón por sus errores en la gestión de su estado azotado por la violencia. Durante la celebración religiosa con motivo de los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima, en la entidad y frente a un séquito de 2.500 personas, este gobernador encomendó a Dios el futuro de este estado mexicano. Ya veis, Fátima trasciende mucho más allá, incluso en tierras conocidas como guadalupanas. Ya estuvimos hablando también del fenómeno de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos y todo lo que tenemos en este estado. Al hacer esta consagración de manera humilde reconozco y pido perdón por las fallas que he tenido en mi pasado, aseguró el gobernador Márquez.
Actualmente el estado de Guanajuato tiene los niveles más altos de inseguridad y violencia de toda su historia. Y en fin, aquí se van dando datos de cómo está el panorama en ese lugar. Vamos a ver el vídeo porque ha sido muy criticado. ¿Cómo un político puede estar haciendo esto cuando teóricamente Iglesia y cuestión política deberían ir al margen? Pues bueno, lo hizo. Y mirad en las imágenes, en distintas tomas, y que es muy interesante estar atento a esas tomas, porque los movimientos dicen mucho. Pues ya veis, todo tiene que ver con María Santísima, eso sí, todo tan asociado a lo divino. Bueno, la intención parece ser muy buena, la lástima es que no se están haciendo las cosas del modo correcto. Si la gente fuera educada en cualquier lugar a estudiar la palabra de Dios, comprendiéndola bien, se dejarían de muchas cosas que hacen mal en esta vida a ellos mismos y a otros, y se dedicarían de verdad a hacer las cosas tal como Dios quiere. Pero ya sabéis, todo ha ido cambiando. ¿Y estas cosas para qué van a servir? Evidentemente para que haya una tendencia hacia la religiosidad, pero por desgracia no a la parte buena, sino a la parte, una vez más, del enemigo, que seguirá embaucando a la gente con sus apariciones y de lo que se trate, que tenga que ver relacionado, para ir apartando a la gente de la verdad del Señor y de esperarle bien pronto. Concluyendo ya, unas fotos diversas. Si os habéis fijado, la imagen que tengo a mi espalda es de una señora en penitencia. Miradla, va arrastrándose de rodillas, como se dice por aquí, a cuatro patas. ¿Por qué? En un largo camino va recorriendo todo así, no sobre sus pies. Pero no fue la única persona. Pero bien, mirad aquí ese recibimiento tan feliz y alegre por parte del presidente de la República Portuguesa. Y esto es una de esas imágenes que se repetía continuamente, ya lo veis, gente de rodillas, descalzos, arrastrándose, algunos como podían, otros apoyados en otras personas, sufriendo, pasándolo mal, haciendo penitencia, porque eso es lo que les enseña la Iglesia Católica, como si ganarse el favor divino tuviese que pasar por martirizarse. Qué desgracia de enseñanzas que han llevado a tantas gentes durante tantos siglos a lo que no toca. Incluso ya veis, con muñequitos en la mano. Muñequitos que evidentemente ya sabéis a qué se refieren. Y los rosarios, por supuesto. Por un lado esta señora, por el otro, ya veis, qué otra imagen, la de atrás. Aquí igual. Más de lo mismo, ya veis cómo, hasta qué niveles. Gente con muy buena intención, y que ojalá pasasen por lo mismo que Lutero, por haber estudiado la palabra de Dios y de repente el Espíritu Santo poderles iluminar y diciendo, ¿qué haces? Esto no toca, Cristo te ha salvado, solo tienes que aceptar eso y tienes que intentar guardar los mandamientos con su ayuda, pero ya no hagas esto, no toca, esto es cuestión satánica, no lo he mandado yo, eso nos diría el Señor seguro, pero por desgracia, tanta gente aún no lo sabe y cree que haciendo cosas así van a conseguir el favor divino, como si Dios fuese tan cruel para pedir esto de cada uno de nosotros para poder ser salvos. ¿No pagó bastante su Hijo muriendo en la cruz por nosotros? ¿Aún hace falta esto? Mirad aún más instantáneas, con caras de pasarlo mal, algunos de ellos, por supuesto. Eso sí, todo para ir a venerar un trozo de yeso y poniéndole florecillas y miles de personas a su alrededor, invocando a Semiramis sin saberlo, invocando al mismo Satanás que se hace pasar por cuestiones que tienen tanto que ver con las cosas de Dios, y el Papa con la rosa de oro entregándole todo a ella, a Satanás mismo, y la gente sin saberlo, con imágenes, con esas sensaciones, con esos sentimientos que desprenden su mirada incluso hacia la Virgen, la bella señora. Y como siempre no podían faltar también esas instantáneas
de esos niños en acto cariñoso con el Papa y el Papa hacia ellos, cuando la Iglesia Católica sigue aún pasando por lo mismo en tanta cuestión con niños. Siempre, cada semana, más de lo mismo, y en cambio, tanta gente sigue aún como si nada. Y esa imagen que comentábamos, ¿sabéis? Una persona, le agradezco mucho porque me pasó una imagen que se parece muchísimo, prácticamente igual a esto, en un vídeo que estuvo circulando por internet, hecho de dibujos animados, que hacía referencia al sistema del nuevo orden mundial y que aparecía también entre una multitud y un caos, un ser que ascendía así igual como aparece aquí. ¿Tendría que ver con este Mesías que se está esperando y que en verdad no es precisamente Jesús, sino Satanás haciéndose pasar por Jesús en ese nuevo orden mundial? Ahí queda esto. Pero qué curioso que esté fuera de la cruz como ascendiendo, en cambio con esa misma posición. Y una vez más también esto, recordemos, el sol, el emblema del sol, como siempre, ese culto pagano disfrazado de cristianismo bajo que Cristo es el sol de justicia y con eso se cubre todo, cuando en verdad todo este proceder de este Señor que veis en imagen, al igual que el resto de papas de la historia, ha tenido que ver con esos misterios de Babilonia, donde todas estas cuestiones ya estaban en plena vigencia. Y como siempre, todo a los pies de Satanás. Y en los niños utilizados para conseguir que tantas personas, en vez de ir a Dios, vayan al otro lado. Que el Señor nos ayude a seguir diciendo las cosas, las verdades tal como son, mostrando con la palabra de Dios la auténtica realidad, para que el mundo salga del gran engaño que le está preparando Satanás en breve. Esa aparición simulando ser de él mismo el propio Jesús. Pero antes va a haber otras apariciones espectaculares, mientras habrá ecumenismo, todo propiciado y trabajado por ellos durante siglos, y tanta gente cayendo en la trampa. La gente ya va siendo hora que conozca la verdad, que guarde los mandamientos de Dios, incluido el sábado, que se deje de idolatrías, tal como relata el segundo mandamiento del Decálogo, y que abrace con todas sus ganas a Jesús como nuestro único Salvador, y dejándonos de falsas historias. Maranata, el Señor viene en 2031. Que Dios os bendiga.